el tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar, vamos a festejar. Esta noche olvidemos los dolores y brindemos por la libertad, por toda la vida querida. Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Más que mis palabras. En este día viernes 26 de mayo del 2017 nos quedamos con la audiencia del noticiero, agradecer a Javier Arias La Posta y disfrutar también de que ustedes puedan quedarse allí prendidos a la programación de Canal 2. En este caso, con esta edición más de Más que mis palabras, como todos los viernes, haciendo de este espacio un momento de encuentro, una cita que ya se está volviendo una cita a la que no podemos faltar, ni ustedes, ni yo, ni nosotros de este lado, porque tenemos ganas de encontrarnos para hablar de algunas cosas que en algunos momentos no se escuchan, no se oyen, no se ven. Esta noche va a ser una noche de un espacio que podemos nosotros, estando en el medio de comunicación, estando en la pantalla del 2, poder también llegar a ustedes con esto que también nos sirve para aprender un poco a todos. Agradecer a Cristian Silva y a Gustavo Pájaro Duarte, que están poniendo al aire el programa con su mayor dedicación, así que gracias a los chicos. Y presentarles en esta noche un tema que bravo, diríamos, pero no por eso no podemos dejar de tocarlo. Bravo porque es por momentos en los testimonios que vamos a escuchar fuertes, tristes, dolorosos, pero también un llamado de atención a toda la sociedad y qué importante que lo podamos hacer desde el medio de comunicación, desde la televisión, un lugar donde es masivo, donde podemos llegar directamente y rápidamente a ustedes. Hoy vamos a hablar de las falsas denuncias y es un tema que a veces, estando fuera de los medios, yo pensaba, ¿no? y criticaba esto de por qué no son noticias, por qué no se difunde cuando, no solo la falsa denuncia, sino cuando las denuncias se llevan a cabo y las absoluciones a veces cuando llegan no son tan difundidas como las denuncias. Estamos hablando del sector más vulnerado, como es el sector docente, cuando de denuncias de abuso sexual se tratan. En este caso de las materias especiales. En esta noche vamos a tener dos testimonios de docentes absueltos. Una es una mujer, Analía Schwartz, de Mar del Plata. Ella fue el 16 de mayo pasado, la semana pasada, después de un largo proceso, muy doloroso, por cierto, pero fue llevada a juicio y allí fue declarada inocente, fue absuelta. Ella cuenta su testimonio, cómo pudo soportar de alguna manera y poder hoy tener la fortaleza de poder contarlo, de poder dar la cara, de poder salir al frente y explicar cuán doloroso es este lugar que ocupan a veces los docentes y que por largos años son presos de un proceso judicial que quizás no debería haber comenzado jamás. Y más adelante tenemos a Marcelino Monchietti, los dos profesores de música, Analía, maestra de música en nivel inicial, Marcelino, profesor de música también en Jardín de Infantes, aquí en Río Grande, y él también fue absuelto hace unos meses y también cuenta su testimonio. Vamos a compartir primeramente a Analía Schwartz, aquí en Más que mis palabras. You were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Estamos con Analía Schwartz, maestra de música. Hace una semana fue declarada inocente después de haber transitado un largo proceso que tiene que ver con estas
con este tipo de denuncias que se han hecho habituales en estos últimos años, lamentablemente, que es el abuso sexual infantil, en este caso en un jardín de infantes. Analía, bienvenida. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, un gusto. Sí, si nos querés contar un poco dónde comenzó todo, dónde residís, dónde empezó toda esta pesadilla, ¿cuándo? Bueno, todo esto empezó en el 2013, en septiembre del 2013. Yo venía haciendo suplencias en otros colegios, trabajaba como titular en otro, y al juntarse me propusieron horas titulares en el Gianelli. Ya tenía horas titulares, pero me agregaban más, entonces traté de juntar esas horas. Entonces en el 2013 me aboqué a trabajar en ese y en otro colegio privado más. Estaba en 2 colegios. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires. Esto fue en el 2013, Sí. fue de un día para otro, o sea, no es que nadie me avisó, no te lo esperás, ni siquiera un rumor de que podía llegar a pasar algo en el colegio. Yo un viernes terminé de trabajar, como siempre, y el domingo me avisan de que tenía 11 denuncias en mi contra. Obviamente, es el momento que vos decís, ¿cuándo sentís que te morís? Bueno, ese momento es en el que vos sentís que te estás muriendo, que te vas a morir. Que uno explique cuál es el momento antes de morirse, qué se siente. Yo pensé que era ese el momento. Así que, bueno, a partir de ahí empezó todo con esas denuncias. Nunca se supo cómo comenzó. Sí. ¿Hace cuánto tiempo hacías ejerciendo tu profesión, Analía? En ese colegio hacía 6 años que estaba. Yo trabajo desde el 93. Muchísimo tiempo. Bueno, ahora perdí la cuenta en realidad. Sí. Pero en el Gianelli hacía 6 años que trabajaba. De ahí saltamos, Analía, al 2017, más precisamente al 16 de mayo. ¿Puede ser que fue el dictado de sentencia? Fue el dictado de sentencia después de 3 años y medio. Primero fue se hace una declaración antes de imputarte te hacen una declaración, creo que se llama 308, donde los padres hablaron, tus compañeras hablan y vos hablás. Yo en ese momento dije cómo eran mis clases y yo pensé que ahí se había aclarado todo. Claro. Y que ahí terminaba, porque nunca había pasado nada y resultó ser que sí, que me imputaron. Yo no sé si fue por la presión mediática o qué, porque ante este tipo de denuncia es muy susceptible por hablar de niños. Sí. Pero nos olvidamos porque niños abusados en tal colegio. El título tendría que ser diferente. Padres dicen que chicos dicen ser abusados en el colegio, o padres dicen que chicos dicen que algo le sucedió en el colegio. Ya directamente niño abusado es muy fuerte ese título para cualquiera. Sí. Y a partir de ese título sos señalada a donde vayas y vas a ser señalada toda la vida, calculo yo. Pasaron 3 años y medio, se llegó a juicio, yo los conté, dicen que alrededor de 70 días, creo que el día 72 fue el día del fallo, donde por suerte, lamentablemente y por suerte, pude estar durante todo el juicio, escuchando todos los testimonios, viendo cámaras Gesell, escuchar a peritos, a los padres, compañeras, madres de mis alumnos, y uno va evaluando, o sea, uno sabe que hizo las cosas bien, pero cuando escuchás hablar a la gente que trabaja con vos, ahí es donde sentís que lo hiciste bien. No te podés arrepentir de nada, ni siquiera de estar en ese lugar, porque bueno, me tocó como le podía haber tocado a otro. Así que el martes pasado, fue el momento. En realidad uno piensa, tiene que salir bien porque esto jamás pasó, pero tampoco tendría que haber estado imputada. Claro. O sea, entonces el final vos no lo sabés. Ya fue injusto una vez y podría ser que otra vez la injusticia siguiera. Entiendo. Pero gracias a Dios no pasó. La verdad triunfó, porque esa acá es la verdad.
cómo fue ese momento, Analía, cuando escuchaste la sentencia de los jueces, del tribunal? Y en realidad uno ya está choqueado desde hace años. Ese momento lo esperás y no lo esperás en realidad porque no sabes el resultado. Entonces yo escuché que empezaba, en realidad hablaba la secretaria de ellos y empezó a hablar, nunca entendí nada porque no escuchaba, yo estaba, no sé, nublada. Es un momento crítico, diríamos, ¿no? Y lo único que escuché cuando dijo por unanimidad, y yo pensaba, por unanimidad no puedo ser culpable. Claro. No sé qué dijo ni antes, no sé qué dijo después. Por eso me agarraron para, después tenía que firmar, porque no entendés nada. Nunca entendí nada durante todos estos años, no entendés por qué y qué es lo que lleva a esto. Pero en ese momento tampoco lo entendí. Fue un shock de decir, o sea, de saber que la verdad triunfó, sabiendo que hay tanta injusticia con otros docentes y que podría volver a pasar. Calculo que se me cruzaron muchas cosas. También cuando por unanimidad también me puse en el lugar de otros que no tuvieron la misma suerte. Entonces pensás muchas cosas. En ese shock vos pensás en la gente que no tuvo la misma posibilidad que tuve yo. O sea, de tener una buena defensa, de tener los jueces correctos, porque nadie los conocía. Ellos desde el principio dijeron, nosotros, cuando querían nombrar otros casos, nosotros no sabemos nada, como ni siquiera cuando se rompió el colegio, ellos empezaron de cero. Claro. Mucha gente está desconforme con el fallo, lógicamente son padres denunciantes, pero lo cierto es que la verdad triunfó, los hechos jamás sucedieron. Qué impactante, Analía, tu relato, pero lo más impactante que puedo yo tomarlo en este momento como impactante es todo esto que pensaste en el momento de escuchar la sentencia. Pensaste también en otros pares, porque el proceso que te tocó llevar fue un proceso tremendo, yo creo que dolorosísimo. Pero también tu corazón se pudo en este tiempo contactarse con otros docentes que han tenido también que pasar por este tipo de denuncias falsas y que han sido sobreseídos en este último tiempo. ¿Hay un cambio en la justicia? Y yo espero que sí, con esto hay un cambio, tiene que haber un cambio. Y el cambio es con el título que ponen. O sea, hay que siempre, no es que se habla de chicos. Sí, se habla de chicos, pero se habla de chicos entre adultos. Claro. No es que los chicos hablan, es un tema entre adultos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque siempre se termina desprotegiendo al niño. O sea, de donde sea, tanto de los padres o de las ONG que dicen ser protectora de estos niños. ¿Por qué siempre digo, por qué no dejaron que se haga un socioambiental en sus casas? Yo no tengo nada que ocultar, pero vení, quédate una semana a vivir conmigo, fíjate cómo vivo. Hay cosas que tienen que empezar a cerrar, cosas que tienen que empezar a cambiar. Una investigación paralela a la familia. No puede ser que, por ejemplo, acá en Mar del Plata fue el caso de Melo Pacheco, en el 2002, y 6 años después se supo, o sea, uno que se supo por la justicia, se sabe que hay 2 más, que es un abuelo y otro padre, pero al no, la familia no denunciarlo, esto no sale a la luz. Claro. Este padre, 6 años después, resultó ser que se separó y abusaba de su hijastra y de su hija. Entonces pasó todos esos años impunemente abusando de esa nena y tratando de echarle la culpa a otro. Un abuelo y un padre en esa causa también abusaban. Uno se fue a vivir a España y otro, bueno, lo dejaban en el ámbito familiar. Pero el tema esto de llegar... Sí, y también... Disculpame, Analía, y también en ese caso, también me parece haber leído que psicólogas no sé si de parte del Poder Judicial quedaron fuera bueno, se les sacaron la matrícula por su mala actuación, ¿puede ser? Sí, quedaron, no sé cómo se llama, pero el tema de que quedaron... no sé, bueno, no sé el nombre. Sí, bueno, fue un caso muy emblemático. Pero ¿qué pasó?
prescribió. Claro. O sea, es el seguimiento de esa psicóloga de fiscal en fiscal que tenía que seguir la causa y prescribió. Si no hay nadie que esté atrás con estos peritos, Claro. prescribe y queda como si nada. Se llama Ana Virades. Ujú. Ella siguió trabajando. Mirá lo que es, porque estando en contactándome con compañeros que les pasó exactamente lo mismo. Ujú. Esta Ana Virades, la que quedó procesada, digamos, Ujú. en el juicio de Melo Pacheco, Sí. siguió trabajando en consultorio particular y trabajaba con parejas, con matrimonios. Ujú. Se acercó una señora diciéndome, cuando se enteró de mi problema, que ella lo vivió con el caso de Melo Pacheco, pero no con el caso de Melo Pacheco, sino con esta Ana María con Virades, que su hijo y su nuera se atendían con ella para salvar a su pareja, y su hijo se terminó suicidando. O sea, esta Sí. psicóloga siguió actuando porque nadie la paró. O sea, Ujú. después se dieron cuenta de que esta perito actuaba mal. Y siguió, como nadie la frenó, Ujú. no solamente actuó mal como chico, siguió actuando mal con adultos, porque esta persona, este chico, se suicidó estando en tratamiento con ella. Sí, Hay cosas que te vas tremendo. enterando que vos decís, ¿quién para esto? O sea, ¿quién controla a los psicólogos? Los psicólogos te hacen las pericias a vos. Ujú. Pero ¿quién hace las pericias a los psicólogos? ¿Quién los pone? No, convengamos que igual este tipo de denuncias son denuncias que donde la justicia recae en las manos de los informes que son a través de psicólogos, ¿no? O sea, este tipo de denuncias se debaten en ese ámbito y se resuelven en ese ámbito, que es un hilo muy delgado. Tremendo. Bueno, es que el tema es que de un perito depende de que alguien quede libre o Claro, quede, sí. que quede detenido. Sí, sí, No sí. es cualquier cosa. Analía, sí, Analía, ¿qué dejaste en todos estos años? ¿Qué perdiste? ¿Qué perdiste en el camino? ¿Qué dejaste? Y todo este tiempo. Ujú. Aparte del tiempo. En el 2013 yo no pude avanzar. Ujú. Y mis hijos tampoco pudieron avanzar porque yo me detuve y ellos se detuvieron. Nosotros dejamos de hacer todo lo que hacíamos. ¿Cómo lo vivieron tus hijos, Analía? ¿Cómo? ¿Cómo lo vivieron tus hijos esto? Y yo traté lo que pasa es que en ese momento mi niño tenía 8 años y el nene 15. Ya el de 15 ya lo vivía, entendía bien. Con la nena de 8 lo fui llevando, lo fui manejando lo más sutilmente posible. Recién ahora que tiene 12, Claro. ella logra entender todo y cómo es la situación, vaya a su Entiendo. año que lo entiende. Sí. Pero siempre traté de resguardarla como nena, ¿no? Ujú. Sí. Es lo que se debería hacer siempre. Ujú. O sea, de un caso en esta situación o en cualquier otra, de saber que la situación es fea para un niño, tratar de sacarlo de ese lugar. Ujú. No sé si como madre, como docente, o sea, dibujarlo, yo creo que vos también lo habrás hecho, de llevarlo para otro lado y verle la parte positiva y de la gente que se conoce, Ujú. y ver la problemática que hay otro. Justamente mi hija me dijo, ahora mamá, podemos hacer una fiesta con música, con mucha gente como te gustaba a vos. Ujú. Entonces yo le digo, ¿a vos te parece que yo puedo hacer una fiesta sabiendo la situación que están otros compañeros? Yo le nombré otros compañeros como Mariano Volta, Marco Ledesma, como Roberto Subirá, como Fernando Rico. Cuando tal vez algún día podamos hacer una fiesta todos juntos. No se lo entendió, porque él sabe lo que se vive como familia. Claro. Que no salís de otro tema, uno no tiene otro tema de conversación. Yo como madre tampoco, ni siquiera de decir cambiar recetas de cocina. El tema es de buscar a quién le sucedió lo mismo y la problemática, y termina siendo que todos empiezan igual. A partir de una denuncia de una madre, o la mayoría son madres, es donde empieza ese hilo, es la punta del ovillo, y es donde después se hace toda esa pelota, que es imparable. Así escuchábamos parte de lo que fueron estos años de Analía Shuar, esta maestra de música denunciada
de abuso sexual en el Jardín de Infantes, donde ella ejercía su docencia, y el pasado 16 de mayo fue declarada, luego de un proceso extenso judicial, fue absuelta por unanimidad en un tribunal en Mar del Plata. Nosotros queremos que esta absolución sea noticia, por eso en esta noche le difundimos también que esto también sea parte, queremos que sean parte de las noticias. Marcelino Monchetti, por otro lado, un profesor de música de Río Grande, él, aquí del sur, también pasando por una situación similar, y también con un final de absolución y de declaración de inocencia por un tribunal. Igualmente la sentencia no es firme porque la querella apeló, pero en primera instancia fue, luego del juicio, luego de la jornada oral, fue declarado inocente. Marcelino Monchetti ahora nos cuenta, nos da su testimonio de cómo atravesó esta denuncia, de cómo se inició a través de los famosos grupos de WhatsApp de padres, con dires y diretes, comentarios, y antes de ir a la justicia fue atropellado en su casa, golpeado, su casa fue destruida, su hijo, su esposa tuvieron que ser encerrados en una habitación. Bueno, un poco la locura, ¿no?, de la duda y de la psicosis a veces provocan estas reacciones en los seres humanos, en todos, que a veces no se pueden controlar. Pero este es el testimonio de alguien que, acusado como victimario, también fue víctima. Lo escuchamos a Monchetti. Estamos con Marcelino Monchetti, profesor de música. Él radica en Río Grande. Y también lamentablemente fue protagonista también de este tipo de denuncias que esta noche estamos tratando aquí en el programa. Marcelino, bienvenido y contanos cómo gracias a Dios terminó hace unos meses con tu absolución, ¿cierto? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, gracias a Dios ya pasó la restricción. No tenemos una prueba, y pasó la primera apelación. Yo hice en el Superior Tribunal esperando la decisión, ¿no? Pero sin ningún elemento que diga que yo he hecho algo de lo que se me acusó. Contanos cómo, Marcelino, comienza cómo comienza la denuncia, cómo se origina todo esto. Fue muy de golpe para mí, porque yo llegaba de estar un fin de semana en Ushuaia, llegó Río Grande, mi hermano me dice que iban por la casa de mis padres buscándome, sin saber por qué. Y a los 5 minutos estaban en mi casa un grupo de gente arrojando piedras, que se meten a mi casa, me agreden, yo no entendía qué pasaba, y cerca de las 9 de la noche me entero bien, después de que se hicieron a mi casa, me reventaron una trompadas a mí, me entero de que se me acusaba. Por el transcurrir de los días y demás, me entero de que el viernes a la tarde hubo un grupo de padres que por cadenas de WhatsApp se fueron poniendo locos y diciendo, haciendo circular de que yo había abusado de sus hijos. Luego de esto comienza la maratón dentro de un proceso judicial, ¿cierto, Marcelino? Sí, esto fue, digamos, en la tarde nacional fue un domingo, el lunes a mí yo estaba en resguardo, yo nunca estuve detenido, estuve en resguardo de la policía porque intentaron matarme durante todo ese domingo. Me buscaban por todos lados para dar con este cometido. Entonces la policía me pone en resguardo, tipo 9, 10 de la noche más o menos me entero de qué era lo que sucedía. Tuve 3-4 días en resguardo en sede policial, fuera de la ciudad, en otro lugar. Y bueno, y ahí me pude contactar con un abogado que había hablado de mi papá, y empezar a ver esto, y lo tenemos a disposición porque nunca hubo nada que ocultar. ¿En qué año fue esto, Marcelino?
Esto fue el 30 de agosto de 2015. Empezó. ¿2000? 2015. 2015. ¿Qué pasó en todos estos años con tu vida, Marcelino? Hasta llegar al final de la pesadilla. Yo estuve muchos meses sin poder salir de mi casa. Cuando salí porque los padres amenazan de muerte al juez en el mes de octubre. Y le dicen que si me ven a mí también me van a matar. Entonces me voy de Río Grande, me tengo que ir por una cuestión de preservar mi vida. Uh-huh. Vuelvo en diciembre, en enero me vuelvo a ir, siempre con permiso del juez, ¿no? Uh-huh. Y a partir de febrero no fui más de Río Grande. Después de que hice mi primer testimonial. Uh-huh. Y pasé a ser un fantasma en Río Grande. A moverme en los horarios y en los lugares donde hay poca gente, donde no cruza nadie. Hoy, inclusive, con los fallos ya del Poder Judicial, mi cabeza no me permite ir a lugares muy concurridos. Esa es la triste realidad. Ha quedado no solamente una secuela quizás psicológica, emocional, sino también esto de tener quizás algunos problemas con personas o este prejuzgamiento que queda a pesar de una sentencia que te declaró inocente. Sí, en realidad nunca en la calle nadie intentó agredirme. Uh-huh. Después de ese episodio. Uh-huh. Pero es una cuestión psicológica mía, digamos, que me quedó. Uh-huh. No me olvido más la primera consulta que tuve con mi psiquiatra, digamos, con el que hoy es mi psiquiatra, me dijo: mira, Marcelino, lo que a vos te pasó no tiene cura. Uno tiene que aprender a vivir con lo que le pasa. Estas cosas no se curan de una enfermedad. Vos no tenés una enfermedad. No te vas a curar de esto, vas a tener que aprender a vivir con esto. Y en eso estoy, de aprender a vivir con esto que me pasó. ¿Y qué pasó con tu familia? ¿Cómo, con tu hijo, con tu esposa? ¿Cómo pudieron sobrellevar estos años? ¿Y cómo están ahora? Gracias a Dios estamos bien. A cada uno obviamente nos ha quedado secuelas, porque ellos inclusive estuvieron en casa ese día, estaban encerrarlos en el baño para que no puedan, porque no sabíamos de dónde venían ni por qué era, como un instinto de cuidarlos a ellos. Los encerró en el baño. Uh-huh. Mientras hablaba con la policía mi señora. Cada uno quedó con su secuela. A mi hijo también le cuesta ir a lugares muy concurridos, o donde está siempre mirando a la puerta, para ver por dónde puede salir. Pero bueno, hay que aprender a vivir con esto. Uh-huh. ¿Cómo es tu vida actual laboral, Marcelino? ¿Estás trabajando? No estoy trabajando, yo sigo. A mí desde el primer momento el Ministerio de Educación me separa del cargo, y en la resolución dice que es sin perjuicio del salario. Uh-huh. Y continúa así hasta que haya un fallo definitorio. Hasta que el Superior Tribunal resuelva, uh-huh, yo continúo sin poder trabajar, sin ejercer mi profesión, aunque cobrando un salario. Aclaramos que no hay un fallo definitorio porque la querella apeló, ¿cierto? Ha apelado todas las instancias que tuvo, a pesar de que cuando en la primera apelación la Cámara de Apelación dice que está mal concedida. Uh-huh. Pero concede la apelación siempre porque está presentada en tiempo y en forma, no porque haya argumentos válidos para conceder. Uh-huh. Como fue un caso muy sensible en Río Grande, por una ciudad relativamente chica, tuvo mucha notoriedad, uh-huh, se van concediendo todos los pasos para que no quede ningún tipo de prueba, para que no haya ninguna duda de que se obró como corresponde. ¿Hubieron otros casos en Río Grande o este fue el más resonante? ¿Hubieron otros o fue el único? Ese fue el primero y hasta ahora el único. Uh-huh. Lo que sí te puedo contar es que yo, por ejemplo, ya se inició
no se inició, perdón, ya se está moviendo la causa donde yo voy como querellante en contra de los padres que ingresaron a mi vivienda. Esta causa se está moviendo hoy en día, hay 5 identificados. Está bien, acudiste a la justicia, está bien. Como corresponde. Como corresponde, Marcelino. Marcelino, te damos las gracias por este tiempo, por tu testimonio, por contarnos esto, bueno, que los ha marcado, pero yo sí creo que se cura, el miedo se cura, la tristeza se cura, la angustia se cura y se puede volver a empezar, Marcelino, siempre, ¿sí? Un abrazo gigante para vos, para tu familia y recuerden esto, que el miedo y todos los dolores que causan las circunstancias adversas siempre se cura. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para ustedes acá. Buenas noches, Marcelino. Buenas noches. Así escuchábamos 2 testimonios de docentes que forman parte de ese grupo de la sociedad que en este tiempo se encuentra muy vulnerado ante este tipo de denuncias que se han convertido en un denominador común en este tiempo. Para pensar, para reflexionar, nosotros quisimos traer a la televisión, al programa, estas absoluciones también como noticias, porque también fueron noticias cuando fueron denunciados y por qué no ahora que fueron absueltos también poder difundir y poder limpiar de alguna manera su buen nombre. Vamos a compartir una pausa, la primera en Más que mis palabras y volvemos enseguida. Just the way you are. And when you smile